hablamos de bajas y altas frecuencias. Las bajas frecuencias, bueno, seguro que lo saben todos ustedes, son las líneas de alta tensión y los transformadores. Ya cuando después de la Segunda Guerra Mundial y en la Unión Soviética instalaron las infraestructuras que estaban destruidas por la guerra, descubrieron que los trabajadores que ponían las líneas de alta tensión sufrían la patología de leucemias en cantidades muy alarmantes. Y a pesar de la Guerra Fría y del aislamiento que tenía la Unión Soviética, en Londres hicieron un congreso en el que expusieron esta situación. Después, Karolinska hizo un estudio en el año 92, epidemiológico. Como muy bien ha dicho antes Minerva, no hay estudios epidemiológicos y fue muy evidente las conclusiones que aparecían, ya que en líneas de alta tensión, en viviendas que sobrepasaban los 0,4 microteslas, la leucemia infantil se disparaba. Tenemos después las altas frecuencias, que es la telefonía móvil, y ahora nos encontramos con la tecnología 5G. Que hay una cuestión clave, y es que esta tecnología va a complementar la 4G, pero no la va a sustituir completamente. Es decir, que vamos a estar expuestos en mucha mayor medida. Hay una gran alarma social, a pesar de que, como muy bien comentaba antes Pedro Costa, intentan minimizarlo y ocultarlo. Y yo le doy mucha importancia a esta nota de prensa que salió en muchos medios. Y es que es una persona muy cualificada, con poder económico, social, se puede decir también político, y que se supone que estará informada para dar un paso como es el llevar a juicio a una compañía porque le han instalado una antena de telefonía móvil muy cerca de su casa, en este caso en la Castellana. Y estas notas que les voy a presentar son recientes, no tienen ni un mes aproximadamente. Nos encontramos en Vigo, nos encontramos en Murcia, nos encontramos en otra zona de Murcia, nos encontramos en otra zona de Galicia, Valencia, Andalucía, Navarra, Vitoria. En esta noticia hay un salto cualitativo que yo suelo repetir, y es que las personas afectadas ya no dicen, no más antenas, antenas no quiero antenas cerca de mi casa, sino que dicen 0,1 ya. Se trataba de un colegio público que descubrieron que enfrente de un hotel había puesto unas antenas de telefonía móvil. Los padres y madres se movilizaron, midieron y comprobaron que en ese centro escolar se sobrepasaba con mucho el 0,1, que es la recomendación que hace la resolución 1815 del Consejo de Europa. Esto fue muy polémico, estuvo muy mediatizado y se dio un hecho muy relevante, y es que el gobierno vasco, con presupuestos públicos, financió apantallar ese colegio para que se cumpliera con la resolución 1815 del Consejo de Europa. Es decir, se da una implicación directa por parte de la administración pública para que hubiera mayor protección. Y bueno, lo mismo ya está pasando con la tecnología 5G. En Segovia, que les está tocando, por desgracia, ser pioneros y pioneras, pues se está movilizando y los medios de comunicación ya están tomando medidas al respecto, en el sentido de informar y de ver que existe una preocupación social. No voy a decir más que por encima, ya hay estudios muy importantes, el doctor Johansson ha participado en estamos hablando del 2012, y dice unas cosas que son clarísimas. Lo tenemos que repetir, reiterar y volver a reiterar, porque hoy las compañías de telecomunicaciones siguen instaladas en que aquí no pasa nada.
Esto es una maravilla. Entonces, tiene dos parámetros. Estamos hablando de las bajas frecuencias que hemos dicho antes. Recomienda 0,1 microteslas. En España, la legislación permite 100 microteslas. En Suiza no se permite una línea de alta tensión nueva si pasa de 1 microteslas. Es un poco una locura. ¿Qué pasa? Que 0,1 recomienda la ciencia, 1 establece Suiza y en España se permiten 100. Ya lo ha dicho en el informe el doctor Johansson, la Organización Mundial de la Salud ya el año 2002 clasificó a estas radiaciones como posiblemente cancerígenas. Luego ya no estamos hablando de una broma. El año 2011 se retrasó para mucha gente, pero ya hablando de la anterior era de bajas frecuencias, las altas frecuencias también se clasifican como posiblemente cancerígenas. El Parlamento Europeo dice que los límites establecidos son obsoletos. Ya lo ha aclarado Blanca, lo ha dicho muy bien, ya el año 1999 hubo una recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea que decía que no pasen de unos límites de potencia que ahora explicaremos. Ante eso, que es la del 99, el Parlamento Europeo dijo que había quedado obsoleto. Y también que había que fijar unos valores límite más exigentes. Aquí nos encontramos con una variable muy importante, desde mi punto de vista, muy interesante. Las compañías de seguros. Las compañías de seguros seguramente en muchos aspectos, incluido el de la salud, serán de las que más información tienen en todo el ámbito de la sociedad, porque se juegan su razón de ser, su negocio, su viabilidad. Conseguimos encontrar esta condición particular de una póliza de seguros que es muy llamativa. Se hace expresamente constar que por esta póliza no quedan cubiertas las responsabilidades legales con respecto a daños personales, enfermedad, incapacidad de cualquier tipo, muerte, enfermedad mental, angustia mental, dolor mental o físico, etcétera, supuestamente causado o contribuido por el uso continuado de teléfonos móviles. La comunidad científica, desde mi punto de vista, independiente y comprometida, no ha hablado tan claro, pero no ha hablado tan claro porque es profesional y es profunda. Es decir, si tuviera esos datos, los diría. Lo que siempre ha dicho, cuidado que creo que. Sin embargo, descarnadamente, las compañías de seguros ponen clarísimamente cuál es la situación. Es decir, esto era una póliza de Airtel Móvil S.A. que hoy es Vodafone. Entonces, si una estación base de telefonía móvil en una azotea cae y hace daños en un vehículo, la compañía lo paga. Sin embargo, si por una sentencia judicial se relaciona causa-efecto una patología, como puede ser la electrosensibilidad, o un fallecimiento, una morbilidad, una mortalidad, la compañía queda excluida. Y esto es una cosa muy interesante que estamos investigando. El grupo Joyce ha hecho una investigación propia. En esta investigación propia, que es relativamente reciente, hablamos de noviembre de 2010, dice que la exposición a campos de radiofrecuencia es poco posible que cause cáncer cerebral en humanos con una exposición menor de 10 años. Para exposiciones de más de 10 años, hay indicios de que la exposición a los campos electromagnéticos puede causar un aumento de posibilidades para los gliomas y los neuromas acústicos. O sea, ellos lo saben. Desde el año 2010 estamos diciendo que puede haber estas patologías por exposiciones con 10 años o más. Nos hemos encontrado que numerosas compañías tienen estas exclusiones.
Campos electromagnéticos, directa o indirectamente derivadas, resultado contribuido, no cubren los daños. Esta es otra compañía de Abu Dhabi, lo mismo, cualquier reclamación yo no cubro. Zurich, lo mismo, no cubro. Arkansas, esta es muy llamativa porque además dice que si esta contaminación va relacionada o unida con otro tipo de contaminaciones, que tampoco, aunque luego se pudiera derivar que era por la otra. Y el Parlamento Europeo dice una cosa muy curiosa, y es que ya están aplicando el principio de precaución las compañías de seguros. ¿Y qué le preocupa? Es decir, las compañías de seguros lo tienen claro y las compañías de telecomunicaciones también. Esto es una participación que hizo el consejero delegado de Telefónica en un programa que se llama Contracorriente, que fue auspiciado por Pedro Urquicia, de Documentos TV, que recientemente ha fallecido. Bueno, esto muy brevemente es el sistema experimental de medida de campos locales que se utilizó para ver cuál es el límite de protección. Simplemente se trataba con como pueden ver ahí en la zona azul, está abajo, que era un muñeco que se llama Fantomas, le daban campos electromagnéticos y cuando cambiaba la textura una serie de composiciones dijeron, este es el nivel de seguridad para las personas. Son distintos modelos y tenemos que hoy la regulación estatal está en 450 microvatios por centímetro cuadrado. Ya ha anunciado el doctor Johansson, pero se podría también complementar o comentar que ya en Salzburgo hubo una conferencia de científicos que ya avalaban el 0,1 microvatios por centímetro cuadrado como nivel de protección mayor. Los tribunales de justicia también son claros. Dicen que se ha de entender necesariamente que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Hablamos de las telecomunicaciones. El Tribunal Supremo se ha pronunciado también al respecto diciendo que hay riesgos para la salud humana. El Tribunal Supremo italiano relaciona una sentencia con el uso del móvil y el cáncer. La hipersensibilidad electromagnética está reconocida por los tribunales. Y hay un dato curioso en prensa y que dice que la electrosensibilidad es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 personas. El Parlamento Europeo pide que se siga el ejemplo de Suecia reconociendo la hipersensibilidad. Y el Consejo de Europa, que es lo que nos trata un poco ahora, ya voy a ir terminando, es una organización internacional creada en el año 49. España firma la adhesión el año 77 y dentro de sus características, de sus funciones o sus objetivos es la salvaguardia y la mayor efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y considera la salud como un derecho fundamental. La salud no es solo una aspiración de bienestar, es un derecho humano. La posición del Consejo de Europa respecto a los campos electromagnéticos está en la resolución 1815 del Consejo de Europa. Y dice
que hay ciertas ondas de alta frecuencia que puede generar daños a las plantas, insectos y animales, así como al cuerpo humano, y esto es una cosa muy importante, cuando son expuestos a niveles inferiores a los umbrales oficiales. Habla del principio de precaución, que ya se ha hablado antes, no voy a repetir. Dice que hay que tomar medidas ya ante el riesgo de que los niños y jóvenes, sobre todo, pueden tener tumores en la cabeza. Fija unos límites de exposición concretos como recomendables, que son 0,6 voltios metro y 0,2 voltios metro a medio plazo. El doctor Johansson nos ha hablado de unos cuadros que eran otras cifras y otras cantidades muchísimo más superiores. Pide que se preste especial atención a las personas electrosensibles. Brevemente, tenemos aquí la contradicción de que la comunidad autónoma tiene una ley en la que ya recogía la filosofía de la Conferencia de Salzburgo, establecía para zonas sensibles el 0,1 microvatios por centímetro cuadrado el año 2001. Yo les pude de alguna manera contribuir, estuvimos asesorando, interviniendo, y hoy en Madrid se permiten 450 microvatios y sin embargo en Toledo 0,1, 4.500 veces más. Esto es evidente que hay que racionalizarlo. El Tribunal Supremo ha dicho que esta ley que he citado anteriormente está vigente. En concreto, y ya para terminar, ¿qué es lo que se puede hacer para implementar la resolución 1815 del Consejo de Europa por parte de las comunidades autónomas? Por un lado, un reconocimiento claro de los efectos, como hizo Castilla-La Mancha. Aquí hay un problema, lo vamos a combatir y de esta manera. ¿Cómo? En primer lugar, vamos a reconocer y a recoger los límites fijados por el Consejo de Europa, en primer lugar. Y en segundo lugar, como eje importantísimo, vamos a complementar la ordenación del territorio con el establecimiento de zonas blancas, porque las personas electrosensibles necesitan un espacio en el que no haya campos electromagnéticos. Hay que crear zonas blancas ya. Los ayuntamientos avalan las competencias los juzgados avalan las competencias de los ayuntamientos para regular la telefonía móvil. Esto es lo que dicen. Y luego, por último, y termino, hay la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben ordenanzas municipales garantistas que protejan zonas sensibles, que fijen los límites recomendados por el Consejo de Europa y que establezcan zonas blancas. Pues muchas gracias. Ya terminamos.